Saludamos a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos invitándole para que juntos nos unamos a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. En Isaías capítulo 43, versículo 21 nos dice así: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. A veces se nos es difícil nosotros entender el hecho de que Dios formó a un pueblo, al pueblo de Israel, como lo menciona aquí, de una forma muy clara, con un propósito, y nos dice específicamente, mis alabanzas publicará. Pero el punto es de que cómo es que un pueblo criado por Dios tenga de estar pasando por situaciones tan difíciles. La historia del pueblo judío es complicada, es muy amplia, que en el transcurso de la historia nos da razón del sufrimiento del pueblo judío, del pueblo de la Biblia, desde el tiempo de la expulsión de la tierra de Israel, o conocidos como la tierra de Canaán, hasta por el Imperio Romano, hasta el tiempo también de los cruzados, y luego mirando el tiempo también de los pogroms en Rusia, y así también, ¿verdad? Podemos mirar el horrorífico acto cometido por la Alemania nazi en contra del pueblo judío, del pueblo del cual leemos aquí en la Escritura, que nos dice que este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará, donde más de 6 millones de los miembros de esta raza fueron aniquilados sistemáticamente por la Alemania nazi y sus aliados. Y después miramos también el establecimiento del pueblo de Israel, donde después del holocausto, en la partición, tuvo de adquirir terreno en la tierra de Canaán, pero a la misma vez en el establecimiento del Estado de Israel. Esto generó disturbio, y se unieron las naciones de alrededor para no solamente impedir el establecimiento del Estado de Israel en la tierra de Canaán, sino para la destrucción, para la aniquilación de la misma raza. Pero Dios obró y ellos ganaron esta guerra, que se le llama la Guerra de la Independencia, en el año 1948. Pero después de ahí miramos también los diferentes conflictos que Israel ha tenido de pasar ya como una nación, entre ellos los actos más culminantes, que la guerra del 67, la guerra conocida como la guerra de los 6 días, después la guerra del Yom Kippur también, en el año 73, y así hemos estado mirando y elaborando cómo es que en estos últimos tiempos los conflictos contra el pueblo de Israel han aumentado. Las amenazas de destrucción por las naciones de alrededor han aumentado, no se han detenido. Y miramos que en este tiempo presente en el cual estamos elaborando este espacio de tiempo de unirnos en oración por el pueblo de Israel, vuelvo a repetir, por el pueblo en el cual la palabra de Dios nos dice que el Creador menciona declarando: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Y miramos también, ¿verdad?, la situación prevaleciente después del 7 de octubre del 2023, donde el grupo terrorista Hamas lanzó un ataque destructivo al sur de Israel, en los kibbutz, trayendo destrucción y muerte, y tomando rehenes hacia la faja de Gaza, y teniéndolos ahí hasta el tiempo presente como rehenes, a más de 20 de ellos, y muchos cuerpos también, en lo cual siguen ahí como rehenes en la faja de Gaza, en los túneles, por este grupo terrorista Hamas. Pero sin embargo, seguimos mirando también la presión que ha ocasionado desde el pueblo de Israel, desde su establecimiento, y no solamente por los pueblos de alrededor, sino aún también por los diferentes naciones simpatizantes al grupo, a los diferentes grupos yihadistas que en un tiempo u otro han querido traer destrucción al pueblo judío, al pueblo
de Israel, y esto no solamente desde el 7 de octubre del 2023, sino desde el establecimiento del pueblo de Israel como una nación. Hemos ido mirando las diferentes naciones, vuelvo a repetir, no solamente aquellas que tienen simpatía a los diferentes yihadistas que buscan la destrucción del pueblo de Israel, sino también entre la misma organización de las Naciones Unidas, donde naciones han demostrado en una forma u otra sus desacuerdos en cualquier acción que tome el pueblo de Israel. Por eso es que es irónico que entre las naciones de la tierra el pueblo de Israel ha tenido que presentarse ante las Naciones Unidas o las Naciones Unidas trayendo más resoluciones contra el pueblo de Israel que cualquier otra nación sobre la faz de la tierra, aún aquellas naciones en las cuales hay dictadura y han cometido genocidio y aún contra sus propios civiles. Y así seguimos mirando que la presión sigue en el pueblo de Israel, especialmente por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que vamos a seguir nosotros en esta ocasión, invitándole para que nos unamos a orar por este líder llamado por Dios en estos últimos tiempos para desempeñar una labor, un trabajo muy único, un tiempo muy dificultoso. Después de las elecciones en el cual él fue elegido como el primer ministro de Israel, podemos mirar las diferentes oposiciones que hubo entre la oposición en el mismo pueblo de Israel, donde el pueblo estaba cayendo en un punto, estaba mucha división. Aún algunos analistas mencionaban que estaba tal vez al punto hasta de entrar tal vez a un conflicto o una guerra civil. Eso era lo que se manifestaba antes del 2023, del ataque del grupo terrorista Hamas. Y aún en medio del conflicto, la oposición en contra del primer ministro de Israel siguió aumentando por los diferentes líderes y aún también por las diferentes líderes de diferentes naciones, entre ellos las naciones de la Unión Europea. Y la presión sobre el primer ministro siguió aumentando en el conflicto, donde después de que el grupo terrorista lanzase ese ataque, después el día 8, el grupo que operaba en el Líbano, al sur del Líbano, el grupo terrorista Hezbollah, donde también el 8 de octubre del 2023 inició también sus ataques en contra de la población de Israel y aumentó la presión tanto interna en el pueblo de Israel en contra del primer ministro de Israel y su gabinete, así como por medio del grupo terrorista Hamas en la Faja de Gaza, después el grupo terrorista Hezbollah que operaba en el sur del Líbano, así como los diferentes yihadistas que operaban también en Judea y Samaria y los otros grupos simpatizantes movidos precisamente por el odio y el anhelo de traer destrucción al pueblo judío, que operaban también en Siria y aún en Irak. Y qué podríamos decir también la presión sobre los muchos ataques continuos por misiles aún balísticos desde el país de Yemen hacia el pueblo de Israel. Todo esto trayendo presión en contra del primer ministro de Israel, que podríamos decir nosotros de la ex administración aquí en el país de Estados Unidos por el presidente Joe Biden y su administración, donde la presión era fuerte por medio aún de no solamente el presidente, sino aún también el vicepresidente de aquí, Anthony Blinken y otros más, en los cuales ponían mucha presión. Chuck Schumer y otros más políticos de la izquierda aquí por medio del Partido Demócrata, donde continuamente daban declaraciones negativas en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Pero no nomás quedaron ellos, sino miramos también el levantamiento negativo que se levantó por los diferentes líderes en la Unión Europea, donde también acusaban aún a Benjamín Netanyahu de ser el obstáculo para traer la paz o el cese al fuego en la Faja de Gaza. Y así el primer ministro ha seguido bajo una presión tremenda, y nosotros debemos de levantarnos en oración como pueblo de Dios
entre los gentiles, que pudiéramos decir, del ataques penetrados por Irán, que no solamente respaldando a los diferentes grupos que buscaban y siguen buscando la destrucción del pueblo de Israel, sino aún también uniéndose a ellos y también lanzando proyectiles y misiles en contra del pueblo de Israel. Hasta el tiempo de la administración del presidente Donald Trump, el presidente presente aquí en Estados Unidos, y su administración, donde han mostrado un respaldo hacia el pueblo de Israel, sobre el primer ministro de Israel. Esto ciertamente impulsó para que el primer ministro tomase una decisión que se debería de haber tomado desde hace mucho tiempo, y es atacar al país de Irán. En la forma que lo llevó a cabo fue algo que asombró al mundo, no solamente en la forma que también destruyó al grupo terrorista Hezbollah, y también la forma en la cual ha aplastado y atacado los diferentes puertos en el país de Yemen a estos grupos terroristas de los Hutis, pero en la forma en la cual llevó a cabo los ataques hacia el país de Irán, no solamente por medio de la Fuerza Aérea, sino aún también del Mossad, infiltrándose en el mismo país de Irán y aún de adentro del país de Irán, trayendo también destrucción, matando generales, eliminando también científicos y trayendo destrucción a la fuerza de defensa de Irán, y aún así también destruyendo a las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán. Pero a la misma vez también, ¿verdad? Miramos que el presidente Donald Trump se unió y trajo también, unirse y trajo destrucción a una de las plantas más críticas en el enriquecimiento de uranio de Irán. Pero sin embargo, seguimos mirando la presión en contra del primer ministro de Israel, que no ha menguado, sino que sigue aumentando. Y esto lo podemos mirar que en este tiempo donde el primer ministro de Israel en estos días, el día lunes, tuvo de tener un encuentro con el presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, donde ha declarado que va a poner una presión fuerte, o ha puesto una presión fuerte en contra del primer ministro de Israel para que haya un cese al fuego en la Faja de Gaza, un cese al fuego por 60 días. Ciertamente esto traería o daría una tregua para que los terroristas que están operando el conflicto en una forma de guerrillas, donde lamentablemente hoy en este día 5 jóvenes combatientes del ejército de Israel y otros muchos más quedaron heridos, perdieron la vida. Así que oramos por los familiares de los soldados caídos del ejército de Israel, así como también oramos por todos aquellos civiles inocentes que no anhelan ni desearon ni provocaron este conflicto, pero sin embargo han tenido de sufrir las consecuencias de ello. Pedimos que Dios también los guarde y los fortalezca. Y la presión aumenta tanto por medio de el primer ministro, o sea, en contra del primer ministro de Israel, no solamente por medio del presidente o de la administración del presidente Donald Trump, sino que aún también interno, donde el ministro de derecha de Israel, él pide poner fin a las negociaciones de alto al fuego tras la muerte de los soldados israelíes en Gaza, de los que hemos estado elaborando, donde 5 de ellos perdieron la vida. Y el primer ministro de Israel declara que él debería de poner fin a las negociaciones de alto al fuego con Hamás y retirar las negociaciones de Qatar tras un incidente, el que, vuelvo a repetir, en que 5 soldados israelíes murieron y más de una decena de ellos resultaron heridos. Entonces, tanto Israel en su gobierno, el primer ministro o el primer ministro Benjamín Netanyahu en su gobierno tiene presión, así como la presión que existe en este tiempo también en contra de él por medio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha estado en una manera fuerte presionando al primer ministro de Israel para que firme un acuerdo de alto al fuego con Hamás. Y nosotros miramos
y estamos conscientes de la situación prevaleciente en la faja de Gaza, tal vez una forma u otra, pero no solamente ahí, sino también en la escena mundial. El papel tan importante que juega la administración del presidente Donald Trump en el conflicto de Israel, no solamente en la faja de Gaza, sino los 7 frentes que aún ha seguido combatiendo, ha seguido eliminando jefes y cabecillas del grupo terrorista Hamas, aún en Líbano, aún sigue poniendo presión en Siria, sigue atacando y trayendo destrucción a los puertos y otras fracturas en el país de Yemen. Sigue combatiendo las células terroristas en Judea y Samaria, y sigue aún todavía bajo el plan de atacar a Irán y traer una destrucción completa. Entonces, todo esto que nosotros miramos cae sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así que nosotros vamos a levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle a nuestro Dios que lo note de fortaleza espiritual, que lo note de sabiduría espiritual, tanto a él como el gabinete de guerra. Nosotros anhelamos y deseamos, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en aquellos en los cuales hemos recibido bendición por la simiente de Abraham. Nosotros bendecimos al pueblo de Israel y seguimos bajo la promesa de nuestro Dios hecha a Abraham y a su simiente, del capítulo 12 del libro de Génesis, del versículo 1 al versículo 3, donde el Creador manifiesta diciéndole a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Así que nosotros hemos recibido ya bendición por medio de la simiente de Abraham, donde hemos adquirido nuestra salvación por gracia a través de aquel que se manifestó como un judío y dio su vida en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros seguimos bendiciendo a Abraham y su simiente. Especialmente en este tiempo oramos por el primer ministro de Israel, que la situación para Israel no se mira favorable. En una forma u otra es un callejón sin salida. Si firma el tratado o un acuerdo de cese al fuego por la presión del presidente de Estados Unidos, tiene la presión en su gabinete, donde buscan desestabilizarlo y aún traer abajo la coalición del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, de su coalición, y esto disolvería y tendrían que irse a elecciones. Entonces, miramos la situación en la cual confronta el primer ministro de Israel, y nosotros vamos a orar y pedirle a nuestro Dios sabiduría y fortaleza por él, sin ignorar la presión que existe en la escena mundial, en la Asamblea de las Naciones Unidas, y aún por los diferentes líderes de las diferentes naciones en Europa y alrededor del mundo, aún en la presión que está sobre él en tratar de impulsar un diálogo con China, donde China ha querido vender aviones y armamento sofisticado a el país de Irán para contrarrestar los ataques de Israel. O sea que la presión es fuerte sobre el pueblo de Israel, pero el primer ministro es la cabeza. Así que nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole a nuestro Dios que Dios bendiga al primer ministro de Israel con fortaleza y sabiduría espiritual. Así que nos unimos en este momento pidiéndole a nuestro Dios bendición por el primer ministro de Israel, por el pueblo del cual el Señor manifiesta diciéndonos por medio del profeta Isaías: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Que nos unimos en oración, pidiéndole a nuestro Dios, una vez más diciéndole: bendito Dios, honramos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos a ti, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Mesías esperado para Israel. Por eso es que venimos delante de ti, Señor Jesucristo, para pedir bendición, protección por tu pueblo, tanto por tu pueblo Israel, la nación de Israel, como tu pueblo, el judío de la diáspora, que traigas también bendición y protección sobre ellos. Pero ante todo, Señor, nos unimos en oración
para pedirte que bendigas al primer ministro de Israel, en el cual se encuentra bajo una presión intensa, Señor, donde no ha menguado, sino que la presión sigue aumentando en él. Aunque tú le has dado victorias, le diste la victoria en contra del grupo terrorista Hezbollah sobre el régimen en Siria, le has dado la victoria en contra de los Houthis, le has dado la victoria en contra de Irán, y aún también le has dado victoria en la Faja de Gaza y con los yihadistas en Judea y Samaria. Pero sin embargo no ha menguado la presión, tanto en la escena mundial como la presión que enfrenta tanto aquí en el país de Estados Unidos, en su mayor aliado, como también así la presión que está sobre él interna en su propia coalición. Nosotros te pedimos, Señor Jesucristo, que lo notes de fortaleza, de valentía y de sabiduría espiritual. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Tú eres nuestro Dios y nosotros en ti confiamos. Pedimos, Señor, y rogamos por la paz de Jerusalén. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios los bendiga y le damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que se unen a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de Israel. Los seguimos invitando para que si usted tiene alguna pregunta o quiere más información concerniente a la relación entre el pueblo de Israel y la iglesia, háganoslo saber. Nosotros estamos aquí para ayudarle. Puede dejarnos su comentario ahí en el canal de YouTube o también puede dirigirse con nosotros dejándonos un mensaje de voz también al área 831-386-9112. Puede mandarnos también su mensaje de texto o mensaje por medio de WhatsApp al área 831-297-0879. Que el Señor grandemente les bendiga.